¿Qué pasaría si un superhéroe dejara de luchar contra alienígenas, robots gigantes y científicos locos, para enfrentarse al racismo, la pobreza, la corrupción y las drogas? A finales de los años 60, el mundo estaba cambiando. Las calles de Estados Unidos eran escenario de protestas por los derechos civiles, la guerra de Vietnam dividía a la sociedad, la juventud desconfiaba del gobierno y la pobreza seguía afectando a millones de personas. Mientras tanto, los cómics seguían presentando aventuras coloridas donde los héroes derrotaban villanos disfrazados sin cuestionar el sistema. Pero todo cambió en 1970. DC Comics tomó una decisión que parecía impensable: transformar una serie de superhéroes en una reflexión sobre los problemas del mundo real. El resultado fue Green Lantern / Green Arrow, una colección escrita por Dennis O'Neil e ilustrada magistralmente por Neil Adams, considerada hoy una de las obras más importantes en la historia del cómic estadounidense. Durante apenas 14 números, Oliver Queen dejó de ser únicamente el arquero millonario que combatía el crimen para convertirse en la conciencia crítica del universo DC. Y en ese viaje descubriría que algunos enemigos no podían ser derrotados con una flecha. Esta es la historia de Hard Traveling Heroes, el arco que cambió para siempre a Green Arrow y también a toda la industria del cómic. Antes de esta etapa, Green Arrow llevaba décadas siendo visto como una especie de versión de Batman con arco y flechas. Tenía una fortuna inmensa. Vivía rodeado de lujos. Utilizaba todo tipo de flechas especiales. Combatía criminales extravagantes. Pero nunca había encontrado una identidad completamente propia. Todo comenzó a cambiar cuando el artista Neil Adams rediseñó al personaje. Le dio una barba de chivo. Un aspecto más moderno. Una actitud desafiante. Y, sobre todo, una personalidad mucho más combativa. Oliver dejó de ser simplemente un rico aventurero. Ahora era un hombre apasionado, impulsivo y profundamente indignado por las injusticias sociales. Mientras tanto, Hal Jordan representaba exactamente lo contrario. Era un policía espacial. Creía firmemente en la ley. Confiaba en las instituciones. Pensaba que el sistema, aunque imperfecto, podía funcionar. La diferencia entre ambos sería el motor de toda la serie. La historia inicia cuando ambos héroes deciden recorrer Estados Unidos. No buscan detener una invasión extraterrestre. No intentan salvar al planeta. Simplemente viajan por carreteras, pueblos y ciudades para conocer los verdaderos problemas de la gente. Ese viaje cambiaría para siempre su forma de entender el heroísmo. En cada parada encuentran una realidad distinta. Comunidades olvidadas. Barrios destruidos por la pobreza. Trabajadores explotados. Minorías discriminadas. Jóvenes sin oportunidades. Y ciudadanos que ya no confiaban en quienes prometían protegerlos. Era un tipo de aventura completamente diferente a cualquier otra publicada hasta ese momento. Uno de los momentos más famosos de toda la serie ocurre casi al comienzo. Hal Jordan llega orgulloso después de ayudar a unos extraterrestres. Ha salvado un planeta entero. Sin embargo, un anciano afroamericano lo enfrenta. Le dice algo que marcaría la historia del cómic. Le pregunta por qué siempre ayuda a los seres de otros planetas. Pero nunca hace nada por las personas negras que sufren injusticias en su propio país. Hal queda completamente paralizado. No tiene respuesta. Por primera vez comprende que ser un héroe también implica mirar hacia quienes viven a pocos metros de distancia. Esta escena se convirtió en uno de los momentos más famosos de la historia de DC. Porque cuestionaba directamente la idea tradicional del superhéroe. Mientras Hal intenta comprender esas críticas, Oliver Queen ya tiene una posición muy clara. Green Arrow no duda en denunciar la corrupción política, los abusos policiales, el racismo, la desigualdad económica, la destrucción del medio ambiente y el abandono de las clases más pobres. En muchas ocasiones incluso discute con Green Lantern. Oliver sostiene que las leyes no siempre son justas. Que obedecer ciegamente las normas puede convertir a cualquiera en cómplice de las injusticias. Hal, en cambio, insiste en que sin leyes la sociedad terminaría en el caos. Estas discusiones ocupaban muchas páginas del cómic.
No existía un vencedor claro. El lector debía decidir quién tenía razón. Uno de los temas centrales fue el racismo. La serie mostraba comunidades enteras abandonadas por las autoridades. Personas que sufrían discriminación simplemente por el color de su piel. Trabajadores explotados. Niños sin oportunidades. Dennis O'Neil evitó presentar soluciones fáciles. Los protagonistas podían detener a un criminal. Pero no podían acabar con siglos de desigualdad con un solo golpe. Eso hacía que las historias fueran mucho más humanas. En otra aventura, los héroes recorren barrios donde la pobreza domina absolutamente todo. Las personas viven rodeadas de delincuencia. Los niños carecen de educación. La violencia parece inevitable. Green Arrow entiende rápidamente que muchos delincuentes no nacieron siendo criminales. Simplemente nunca tuvieron otra oportunidad. Era una idea revolucionaria para un cómic de superhéroes. El enemigo ya no era únicamente un villano. Era también un sistema incapaz de proteger a los más vulnerables. La corrupción. Durante el viaje aparecen políticos corruptos. Empresarios sin escrúpulos. Funcionarios que venden justicia al mejor postor. Policías que utilizan su autoridad para beneficio propio. Green Arrow no tiene miedo de enfrentarlos. Incluso cuando actúan dentro de los límites de la ley. Para Oliver, algo podía ser perfectamente legal. Y aún así profundamente inmoral. Era una postura extremadamente provocadora para la época. Sin embargo, ninguna historia tendría un impacto tan grande como la relacionada con Roy Harper. Roy había sido el compañero de Green Arrow durante muchos años bajo el nombre de Speedy. Oliver siempre lo había considerado casi un hijo. Pero también estaba tan concentrado en salvar al mundo, que dejó de prestar atención a quien tenía más cerca. En uno de los momentos más impactantes de la historia del cómic, Green Arrow descubre que Roy es adicto a la heroína. La revelación es devastadora. Oliver no puede creerlo. Su propio compañero llevaba tiempo consumiendo drogas. Y él jamás lo había notado. La escena muestra al héroe completamente destruido emocionalmente. No enfrenta a un supervillano. No puede disparar una flecha para resolver el problema. No existe un enemigo físico al que derrotar. Solo queda aceptar que alguien a quien ama necesita ayuda. En 1971 prácticamente ningún cómic comercial hablaba sobre drogadicción. Era un tema considerado demasiado polémico. Muchos editores pensaban que mencionar las drogas podía resultar inapropiado para jóvenes lectores. Sin embargo, O'Neil y Adams decidieron mostrar la realidad. No glorificaron el consumo. Todo lo contrario. Presentaron la adicción como una enfermedad capaz de destruir vidas, familias y amistades. Roy inicia un largo proceso de recuperación. No existe una cura milagrosa. No hay soluciones rápidas. El camino es doloroso. Y eso hacía que la historia resultara mucho más creíble. La saga fue recibida con enorme reconocimiento y ayudó a abrir las puertas para que los cómics trataran temas mucho más maduros. Hal Jordan también cambia. Durante todo el viaje, Green Lantern también evoluciona. Comprende que la ley no siempre protege a quienes más lo necesitan. Empieza a cuestionar las órdenes de los guardianes del universo. Descubre que incluso una organización aparentemente perfecta puede cometer errores. No abandona sus principios. Pero aprende que escuchar a las personas es tan importante como obedecer las reglas. La amistad entre Hal y Oliver se fortalece precisamente porque ambos aprenden el uno del otro. Aunque la colección no tuvo grandes ventas en su momento, su influencia fue inmensa. Inspiró una nueva generación de escritores. Demostró que los superhéroes podían hablar sobre política, racismo, pobreza, corrupción y problemas sociales sin dejar de ser entretenidos. Muchos consideran esta etapa como el nacimiento de la era moderna del cómic estadounidense. Sin ella probablemente no existirían obras posteriores que abordaron conflictos humanos con tanta profundidad. Para Green Arrow, este viaje redefinió completamente al personaje. Desde entonces dejó de ser un simple arquero millonario. Se convirtió en el héroe que siempre cuestiona al poder.
El defensor de quienes normalmente no tienen voz. Y el personaje dispuesto a discutir incluso con sus propios aliados cuando cree que la justicia lo exige. Hasta el día de hoy, esa sigue siendo la esencia de Oliver Queen. Hard Traveling Heroes no fue simplemente una aventura de Green Arrow y Green Lantern. Fue una declaración de principios. Demostró que un héroe no solo debe salvar ciudades de monstruos o detener invasiones espaciales. También debe mirar a las personas comunes. Escuchar sus problemas. Entender sus sufrimientos. Y reconocer que algunos enemigos no pueden ser derrotados con un puñetazo. La pobreza. La discriminación. La corrupción. La drogadicción. Todos esos desafíos siguen existiendo décadas después. Y quizá por eso esta historia continúa siendo tan relevante. Porque nos recuerda que la verdadera justicia comienza cuando dejamos de mirar únicamente hacia el cielo, y empezamos a observar lo que ocurre en nuestras propias calles. Si te gustó este recorrido por uno de los capítulos más importantes en la historia de Green Arrow, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario contándonos cuál es tu etapa favorita del Arquero Esmeralda y compartir este video con otros amantes del mundo del cómic. Porque aún quedan muchas flechas por disparar y muchas historias por descubrir.